diagrama de cuerpo libre para la masa M. Bien, empiezo. Empiezo a dibujar su diagrama de cuerpo libre. Voy a tener el eje X en la dirección de la masita o en la dirección de la superficie. Miren, la superficie es algo inclinado así. Entonces, así va a ser el eje X. ¿Está bien? Y el eje Y va a formar 90 grados. De esa manera va a ser, ¿verdad? Seguramente esto va a ser el eje Y. Bien. Hacia arriba va a ser el eje Y positivo. Y el eje X positivo siempre es en dirección del movimiento. La cajita, ¿hacia dónde va a ir? Hacia abajo va a caer, ¿verdad? Va a ir hacia allá con una aceleración A. Entonces, a ese lado es el lado X positivo. Siempre va a ser al lado de la aceleración. Entonces, el lado X positivo seguramente va a ser hacia este lado. Eso va a ser el lado X positivo. Bien. Ya tengo eso, voy a empezar a dibujar las fuerzas. Las dos primeras fuerzas que tengo que dibujar siempre es el peso y la normal. Voy a empezar con el peso. El peso siempre es hacia abajo, ¿verdad? Hacia la tierra. Esta fuerza que se llama peso, la voy a dibujar ahí y voy a poner su simbología. Peso. Bien, ya tengo el peso. También tengo que dibujar la normal. La normal es hacia arriba, perpendicular al eje de contacto. Entonces la normal va a ser lo siguiente. Bien, ahí está. Eso es la normal. Bien. Ahora, ¿alguna fuerza más que esté interviniendo? ¿Hay alguna cuerda? ¿Hay algo que esté empujando la caja o solo está cayendo por su peso? Al parecer solo está cayendo por su propio peso. No hay otra fuerza que intervenga. Entonces, esas son las dos únicas fuerzas que van a intervenir para que caiga la caja. ¿Está bien? Solo va a caer por el peso, por la gravedad. ¿Está bien? Eso es W. Esto es la fuerza de la gravedad, el peso. Bien. Ahora lo único que voy a hacer es descomponer este peso W. Lo voy a descomponer en los dos ejes. Voy a descomponerlo tanto en el eje Y como en el eje X. Voy a tener dos fuerzas entonces ahí. Las siguientes. En el eje X voy a tener el peso y también en el eje Y. Bien, ahí están sus descomposiciones. Y el ángulo de 20 grados se repite acá. Aquí está alfa, si se dan cuenta, se repite acá. ¿Está bien? Se repite ahí. Ahí está alfa. Entonces, gracias a eso voy a tener las descomposiciones. Voy a tener aquí la descomposición en el eje Y, WY, y la descomposición del peso en el eje X. Tengo las dos descomposiciones. Yo puedo poner aquí sus fórmulas. La descomposición del peso en el eje X es el peso multiplicado, como es cateto opuesto, está acá, por el seno del ángulo alfa. Y el peso en el eje Y es cateto adyacente, en este caso va a ser el peso por el coseno de alfa. Esas son las ecuaciones de la descomposición del peso. Bien, teniendo en cuenta eso, voy a hacer sumatoria de fuerzas. Voy a empezar a trabajar. Lo primero, voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X. Es igual, en el eje X, es este inclinado, hay movimiento, hay aceleración. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser masa por la aceleración en el eje X. ¿Qué fuerzas habrá en el eje X? En el eje X solo hay el peso en X, nada más. Solo el peso en X. Es igual a masa por aceleración en X, nada más. Ahora, ¿qué es el peso? El peso en X me han dicho que es peso, aquí está, por el seno de alfa, igual a masa por aceleración en X. Sigo despejando el peso, que va a ser en este caso masa por gravedad. Por el seno de alfa es igual a masa por la aceleración directamente. Aquí se pueden anular las masas y ya está. Si doy la vuelta voy a tener que la aceleración es igual a gravedad por el seno del ángulo alfa. Y ya puedo reemplazar. Esta es una fórmula para hallar, por ejemplo, la aceleración en este tipo de casos. Aceleración va a ser
La gravedad hemos dicho que va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de alfa, y en este caso es el seno de 20 grados. ¿Cuánto va a ser la aceleración? Por favor, ayúdenme. ¿Cuánto será? ¿Cuánto es la aceleración? 3.35. 3.75. 35. ¿Cómo? Aquí es 3.35. allá. 3.35 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración con que va a caer la cajita. ¿Está bien? Ya tengo la aceleración. Perfecto. Como ya tengo la aceleración, lo que voy a encontrar es el tiempo. Voy a recurrir a fórmulas del movimiento circular uniforme variado. Bueno, ahora buscamos la distancia X. ¿Cómo voy a buscar la distancia X? Voy a volver a dibujar ese triangulito. Miren el triángulo que está acá. Si vuelvo a dibujar ese triángulo, tengo lo siguiente. Tengo un triángulo de esta manera. Algo así. Así. Me están dando del triángulo la altura. Miren, h es igual a 3 metros y el ángulo. Entonces tengo este ángulo alfa que es 20 grados y esta altura h que es 3 metros. Y yo busco este cateto que es X. Esa es la distancia que va a caer la cajita. Necesito ese X. Entonces, ¿cómo voy a hallar ese X? Aplicando funciones trigonométricas. En este triángulo puedo aplicar la función seno. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo alfa es cateto opuesto. Del alfa sería h, dividido entre la hipotenusa, que en este caso es x. Si yo despejo de aquí x, pasa acá y el seno de alfa pasaría a dividir. Va a ser h entre el seno de alfa. Reemplazo. H me han dicho que es 3 metros y el seno de alfa es seno de 20 grados. ¿Cuánto sale esa división? Y ya tengo la distancia X que va a caer la cajita. ¿Cuánto sería X? Ayúdenme. 3 dividido entre seno de 20. 8.77. 8.8 es ingeniero. Con dos decimales. 8.77 77. metros. ¿Está bien? Ya tengo la distancia X. Tengo aceleración y tengo distancia X. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Está bien? Una de las fórmulas me decía que distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, la velocidad inicial me han dicho que es 0. Todo esto se hace 0. Voy a tener que distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y despejo el tiempo. El 2 pasa a multiplicar, va a ser 2 veces distancia es igual a aceleración por el tiempo al cuadrado y por último el tiempo va a ser la raíz cuadrada de 2 veces distancia entre la aceleración. Reemplazo, raíz cuadrada 2 veces, la distancia 8.77 metros hemos calculado. Dividido, y la aceleración que calculamos 3.35 metros sobre segundo al cuadrado. Ponemos todo en raíz y voy a obtener el tiempo que es la respuesta final. ¿Cuánto es el tiempo? 2.29. 2,29 segundos. ¿Está bien? Y ese es el tiempo en el que va a caer la cajita. De esa manera se resuelve este problema. ¿Está bien? No olviden todos los datos. Cómo he hecho la sumatoria de fuerzas. Cómo he usado trigonometría y MRV. Ya empezamos a mezclar todos los conceptos aprendidos anteriormente. Una cosita más, solo aquí por si acaso. Si hubiera hecho sumatoria de fuerzas en el eje Y, tendría que igualar a ¿qué? Igualar a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el eje Y no hay movimiento de esta cajita, solo en el eje X. Y aquí hubiera seguido para hallar la normal, por si acaso. Bien. Vamos con otro ejemplo. Vamos a insertar. Vamos a entrar a una maquinita que se llama la máquina de ADO. La máquina de ADO es una maquinita que consta de una polea donde están unidos por una cuerda dos masitas de diferente masa.
La masa más pesada va a arrastrar a la masa más, se podría decir a la masa más liviana, ¿verdad? De esa manera. Entonces vamos a obtener cuánto sale la aceleración para esta maquinita y cuánto puede salir la tensión en esta cuerda. Mire, leeremos. Dice, cuando dos objetos de masas distintas cuelgan verticalmente sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como en la figura, el dispositivo, ¿cómo se llama? Se llama máquina de átomos. Se usa a veces en el laboratorio para calcular el valor de la gravedad. Determina la magnitud de la aceleración de los objetos, aceleración y la tensión en la cuerda. Bien, si se dan cuenta, nos dice que la masa 2 está bajando. Miren, aquí está el signo positivo hacia abajo. Y la masa 1 está subiendo. Entonces, seguramente la masa 2 es mayor a la masa 1, porque es más pesada y por eso le está arrastrando, seguramente, ¿verdad? Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer diagramas de cuerpo libre para ambos objetos. ¿Está bien? Bien, voy a poner aquí diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y aquí este otro ladito diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Bien, empiezo a dibujar sus diagramas, sus ejes. Eje X. Bien. Si se dan cuenta, para la masa 1, el movimiento es en el eje Y, en este caso. Se está moviendo la masa, se va a mover de arriba hacia arriba, ¿verdad? Ahora, la masa se está moviendo hacia arriba, la masa 1, que es esta. Entonces, el eje positivo en Y va a ser hacia arriba. ¿Está bien? Hacia arriba, se está moviendo hacia arriba. Entonces, hacia ese lado es el eje positivo, más Y, vamos a decir. Bien, ¿qué fuerzas habrá para la masa 1? Seguramente hacia abajo tendremos el peso. ¿Están de acuerdo? El peso. El peso 1 voy a poner. Y hacia arriba, ¿qué fuerza puede haber? ¿Alguien más me puede decir qué fuerza más podemos incluir acá? La normal. No hay una normal. La normal solo existe cuando un objeto está sobre una superficie. ¿Está bien? En este caso, la masa 1 está colgando, no está sobre ninguna superficie, está colgando, entonces no hay normal. Habría tensión porque hay una cuerda. Aquí hay una cuerda, ¿verdad? En la cuerda va a existir una tensión T. ¿Está bien? Entonces va a existir una tensión T. ¿Ok? Eso hay. Bien. Para la masa 2 también va a haber en la cuerda una tensión. Otra tensión T, si se dan cuenta. Como es la misma cuerda, la tensión en las dos masitas es la misma, porque es la misma cuerda. ¿Está bien? Si fuera otra cuerda serían distintas tensiones, pero en este caso es la misma, va a ser la misma tensión. Bien, hago diagrama de cuerpo libre también para la masa M2. Para la masa M2 voy a tener aquí el eje, voy a poner eje X positivo y el eje Y acá. Bien, pregunta. Para mi amigo Helder Laura que se ha conectado. ¿Estás ahí, Helder? ¿Me puedes responder? Helder Laura. Por tu asistencia, Helder. ¿Estás conectado? ¿Sí o no? Helder. No está conectado. Bien, lo voy a tomar en cuenta. Jeremías Paucar, ¿estás ahí? Jeremías Paucara. Sí, ingeniero. Una consulta. Aquí he hecho el diagrama de cuerpo libre para la masa M2. El eje X positivo estoy haciendo a la derecha, no hay problema. Ahora, el eje Y positivo, ¿lo haré hacia arriba o hacia abajo? El Para la eje Y positivo sí. hacia arriba, supongo, otra vez uno. No, mira, escúchame bien claro. El eje X positivo siempre es en dirección de donde se mueve el objeto. La masa M2 se está moviendo hacia abajo, hemos dicho. Se está moviendo hacia abajo porque la masa M1 está subiendo hacia arriba. Miren, aquí están estas flechas, para eso están esas flechas. Masa M2 baja, masa M1 sube. Entonces, por eso la masa M1, en el diagrama de cuerpo libre de la masa M1, el eje Y positivo era hacia arriba porque el objeto se va a mover hacia arriba. Ahora, la masa M2, ¿a dónde se mueve? Hacia abajo. Como es hacia abajo, el eje Y positivo va a ser hacia abajo. ¿Está bien? ¿Entendido, Jeremías? Está bien, ingeniero. Muy bien. Entonces, en este caso, el eje positivo de Y va a ser hacia abajo. Bien, ya tengo eso. Voy a dibujar las fuerzas. ¿Qué fuerzas tengo acá?
No olviden, tengo el peso. El peso siempre es hacia abajo. Ese va a ser el peso 2. Y hacia arriba, ¿qué voy a tener? Hacia arriba puedo tener la tensión en la cuerda. ¿Recuerdan? Ahí está la tensión en la cuerda. Bien. Nada más. Ya tengo los diagramas de cuerpo libre. En los dos solamente hay que hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque solo hay fuerzas en el eje Y. No hay más. Bien. Empiezo a hacer individualmente para cada uno. Voy a hacer primero para la masa M1. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa 1, que es la masa de este caso, por la aceleración. Bien. La aceleración de ambos objetos es la misma, por si acaso. Aquí voy a poner por aceleración 1. ¿Por qué es la misma aceleración? Voy a poner acá. Como están unidos por la misma cuerda, si están unidos por la misma cuerda, o están unidos por una cuerda, cuando están unidos por una cuerda, se puede decir, las aceleraciones son iguales. ¿Está bien? La aceleración 1 va a ser igual a la aceleración 2. ¿Está bien? Cuando están unidos por una cuerda. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa 1 por aceleración 1. Fuerzas positivas, en este caso, ¿qué va a ser positivo? La tensión, ¿verdad? Porque está apuntando hacia arriba y el eje Y positivo es hacia arriba. Menos negativo, el peso 1 porque está apuntando hacia abajo. Es igual a masa 1 por aceleración. Simplemente voy a poner aceleración. Como son iguales, aquí voy a poner aceleración 1 es igual a aceleración 2. Directamente simplemente voy a reemplazar aceleración A. Bien, despejo la tensión y va a ser igual a masa 1 por aceleración más el peso 1. Pasa con signo positivo. Tensión va a ser igual a masa 1 por aceleración y el peso es más masa 1 por gravedad. ¿Está bien? Esa va a ser mi ecuación número 1. Bien. Hago lo mismo para la masa M2. Para la masa M2, ¿qué voy a tener? Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa 2 por aceleración 2. Fuerzas en el eje Y positivas, hacia abajo lo que apunte, porque el eje Y positivo es hacia abajo. Entonces, el peso 2, positivo. Negativas, la tensión, menos la tensión, es igual a masa 2 por aceleración 2. La tensión lo paso al otro lado, voy a tener peso 2 es igual a masa 2 por aceleración 2 más la tensión. Ahora, esto voy a pasar al otro lado con signo negativo. Y la tensión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser peso 2 menos masa 2 por aceleración 2. Tensión va a ser el peso 2, que es masa 2 por gravedad, menos masa 2. Y la aceleración 2 simplemente es aceleración, ¿verdad? En eso habíamos quedado en esta partecita. Solo tienen una aceleración. Y esa es mi ecuación número 2. Tengo ecuación 1 y ecuación 2. ¿Qué voy a hacer? Igualar. ¿Está bien? Entonces voy a poner igualando 1 y 2, ya que son lo mismo, es tensión y tensión, es lo mismo, voy a tener a un lado masa 1 por aceleración más masa 1 por gravedad es igual a la tensión del otro lado. Masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración. Todo lo que tenga aceleración a la izquierda y todo lo que no tenga a la derecha. Entonces voy a tener masa 1 por aceleración. Esto pasa con signo positivo acá, más masa 2 por aceleración a este lado. Masa 2 por gravedad menos masa 1 por gravedad. Factorizo aceleración. Voy a tener masa 1 más masa 2. A este lado factorizo gravedad. Voy a tener masa 2 menos masa 1. Por último, todo lo que he factorizado pasa al otro lado a dividir. Entonces tengo la aceleración es igual a gravedad por masa 2 menos masa 1 dividido entre masa 1 más masa 2. Y esa es la fórmula para calcular la aceleración en una máquina de Atwood. ¿Está bien? En una máquina de Atwood voy a encontrar la aceleración con esta fórmula. Esta es el resultado del problema. Eso es la aceleración. ¿Está bien? De esa manera se resuelve por si acaso. Entonces, ya tengo el primer punto que me han dicho, la aceleración. Y me falta la tensión de en la cuerda sin peso. Eso también vamos allá. Ya tengo la aceleración, voy a calcular ahora la tensión. Bien, ¿cómo voy a hallar la tensión? La tensión puedo hallarlo de la siguiente manera. Puedo hallarlo reemplazando en 1 o reemplazando en 2, no hay problema. Voy a hallar
reemplazando en 1. Miren, reemplazando en 1. Reemplazando en 1, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Escribo la ecuación 1. Aquí arriba está. Dice tensión es igual a masa 1 por aceleración más masa 1 por gravedad. Lo que voy a hacer es reemplazar tensión es igual masa 1 y en vez de aceleración pongo lo que he encontrado aquí. Gravedad por masa 2 menos masa M1 dividido entre masa 1 más masa M2. Todo eso más masa 1 por gravedad. Bien. Ahora, esto pasará a multiplicar. Voy a tener que la tensión es igual. Si pasa a multiplicar, ¿qué vamos a tener? Masa 1 por gravedad. Todo eso multiplicado por masa 2 menos masa M1 dividido entre masa 1 más masa 2 más masa 1 por la gravedad. Bien. Tensión va a ser, lo voy a despejar de una manera. Voy a sacar común denominador acá y el común denominador de todo va a ser masa 1 más masa 2. Bien, aquí arriba quedará, multiplico. Masa 1 por gravedad por M2. Me va a quedar masa 1 masa 2 por gravedad. Signo menos. Ahora multiplico masa 1 por gravedad por masa 1. Me va a quedar menos masa 1 al cuadrado por gravedad. Más M1 por gravedad, que es esto. Como he sacado como un denominador, esto tiene que multiplicar aquí arriba. Entonces va a quedar todo eso por masa M1 más masa M2. Bien, sigo trabajando. La tensión va a ser masa 1, masa 2, gravedad, menos masa 1 al cuadrado por la gravedad, más. Esto multiplicando va a ser masa 1 al cuadrado por la gravedad, más masa 1, masa 2 por la gravedad. Todo eso dividido entre masa M1 más masa M2. Bien, aquí lo bueno es que estos dos son iguales y se van a anular. ¿Está bien? Se anulan. Entonces, directamente ya tengo la fórmula de la tensión. Miren, estos dos son idénticos. Entonces, se suman. Al sumar ambos, masa 1, masa 2, gravedad, más masa 1, masa 2, gravedad, es 2 veces masa 1, masa 2 por gravedad, dividido entre masa 1 más masa M2. Y ya está. Esta es la fórmula para encontrar la tensión en una máquina de Atwood. Está bien en una máquina de Atwood. Esto es lo que debemos realizar. Con esta fórmula encontramos tensión. Y ahí concluye el problema. He conseguido tensión y aceleración. ¿Está bien? Bien. Vamos con un siguiente problema. Este problema nos dice, una bola de masa M1 y un bloque de masa M2 se unen mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como en la figura. El bloque se encuentra sobre un plano inclinado sin fricción de ángulo θ. Encuentre la magnitud de la aceleración de los dos objetos y la tensión en la cuerda. Bien, entonces este ejercicio igual es teórico, les va a servir para resolver el ejercicio que les he planteado, porque este va a ser teórico y el otro, el que les he dado, va a ser con datos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Lo primero es hacer diagramas de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Vamos a comenzar. Si se dan cuenta aquí las aceleraciones hacia arriba te están diciendo, seguramente la masa M2 es mayor a M1. Seguramente la masa 2 es mayor a M1, por eso la masa 2 está cayendo hacia abajo, aceleración, y como este está yendo hacia abajo, esta bolita va a subir la aceleración hacia arriba. Como están unidos por la misma cuerda, la aceleración de uno es lo mismo que la aceleración de 2, voy a llamar simplemente aceleración a esa letra. ¿Está bien? Son la misma. Bien, haremos diagramas de cuerpo libre. Diagrama. Vamos empezando. Diagrama de cuerpo libre para M1. Para M1, que es el más fácil. Para M1, la masa M1 está colgando. Entonces, es simplemente un eje vertical. De la misma manera, es así. El eje Y positivo hacia arriba, porque está subiendo hacia arriba. Y eje X positivo a la derecha, no hay problema. ¿Qué fuerzas incluyen en el peso 1, en el objeto 1? Hacia abajo su peso, siempre su peso. Entonces tengo aquí el peso 1.
Y hacia arriba hay una tensión en la cuerda, ¿verdad? Una tensión T. No olviden, hay una tensión T. Entonces, como hay una tensión T en la cuerda, hacia arriba vamos a poner una tensión T. Nada más. Eso sería para el primer bloque. Segundo bloque. Diagrama de cuerpo libre para la masa M2. Vamos dibujando. Para la masa M2 voy a tener lo siguiente. Aquí tengo el... Ah, no, perdón. No va a ser así el eje. ¿Cómo va a ser? Va a ser inclinado. La masa M2 está bajando inclinado. Entonces, es de la siguiente manera. Así, ¿verdad? Va a ser de esa manera. Inclinado de esa manera. Este va a ser el eje X positivo. Así ese lado está bajando la cajita y el eje Y positivo hacia arriba. Bien, ya está. Para la masa M2, ¿qué fuerzas habrá? Primero hacia abajo seguramente está su peso. Nos voy a poner ahí. Ese es el peso número 2. Y tiene un ángulo alfa, un ángulo que se repite, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo alfa que se repite? Tita, aquí va a estar. Ese es el ángulo que se repite. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos? Tenemos acá la normal. Es una fuerza, la normal, hacia arriba, perpendicular al eje de contacto. Y también voy a tener acá la tensión. Aquí en la cuerdita va a haber una tensión T, ¿verdad? Que es la misma de la otra cuerda. Entonces tengo que reemplazar esa tensión. Hacia atrás va a haber una tensión número T. Bien. Esas son las fuerzas que intervendrían acá en el diagrama de cuerpo libre de la masa M2. ¿Qué puedo hacer? Puedo descomponer el peso W2. Si descompongo el peso W2, se va a descomponer tanto en el eje X como en el eje Y. Voy a tener dos fuercitas. Voy a tener hacia acá el peso en X y hacia acá el peso en Y. Entonces voy a tener aquí ¿La el anterior peso que la has cagado? en X por el peso ¿Qué 12. fondo es? Un momento, voy a retirar a este muchacho. Ven a ver. Ven, Wilson. Un cachito. Está ahí, ¿no ven? Esta patita aquí no me lo facilita automáticamente. Flash ves. Digamos, está muy cerca la cámara, ¿no? Ya está. Bien, ya tengo el peso 2 en X. Aquí también voy a tener el peso 2 en Y. Ya tengo los dos pesos. Lo que voy a hacer acá es encontrar el peso 2 en X y el peso 2 en Y. Descompuestos. El peso 2 en X simplemente va a ser el peso 2. Como es en X y en este caso es cateto opuesto, va a ser por el seno de ese ángulo θ. Y el peso 2 en Y va a ser peso 2 por el coseno de ese ángulo θ. ¿Está bien? Ya tengo las descomposiciones. Voy a empezar a analizar sumatoria de fuerzas en ambas partículas. Voy con la primera. En la primera solo hay fuerzas en el eje Y. Entonces solo voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a masa 1 por la aceleración 1. ¿Qué fuerzas hay en el eje Y? Positivas la tensión hacia arriba y negativas el peso 1. Es igual a masa 1 por la aceleración 1. Despejo la tensión. Va a ser igual. Masa 1, aceleración 1 es aceleración simplemente. Y este peso pasa con signo positivo. Y el peso es simplemente masa 1 por gravedad. Y esa va a ser una de mis ecuaciones. ¿Está bien? Esta va a ser mi ecuación número 1. Ya tengo una ecuación. Esta es la ecuación 1. Bien. Ahora me voy a hacer sumatoria de fuerzas para el otro, para la masa M2. Para la masa M2 puedo hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. En ese eje hay movimiento. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa 2 por aceleración 2. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Por ejemplo, hay el peso 2 en X, que es positivo, y el negativo habrá la tensión, menos la tensión. Es igual a masa 2 por aceleración 2. ¿Qué es el peso 2 en X? Simplemente es el peso 2 por el seno del ángulo. Menos la tensión es igual a masa 2 por aceleración 2. Bien, voy a despejar la tensión. Si despejo la tensión, voy a tener que esto va a pasar al otro lado con signo positivo. Y a este lado voy a tener peso 2 por el seno de ese ángulo menos masa 2 por aceleración 2.
ya despejando de mejor manera, tensión va a ser peso 2 es masa 2 por gravedad, por el seno de ese ángulo menos masa 2, y la aceleración 2 es simplemente aceleración. Entonces ya tengo la ecuación número 2. ¿Está bien? Y esta va a ser la ecuación número 2. Con la tensión. He despejado de ambos lados la tensión. ¿Qué voy a hacer? Igualar. Igualo 1 y 2 porque son la misma tensión. Entonces voy a poner igualando 1 y 2. ¿Qué voy a obtener? Empiezo a hacer. A este lado, ¿qué voy a tener? Masa 1 por aceleración más masa 1 por gravedad. Es igual a masa 2 por gravedad por el seno del ángulo menos masa 2 por aceleración. Todo lo que tenga aceleración lo voy a traer a la izquierda. Esto tiene y esto tiene. Entonces los dos se van a la izquierda. Voy a tener masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración es igual a masa 2 por gravedad por el seno del ángulo menos masa 1 por gravedad. Bien, de aquí puedo factorizar la aceleración, que me va a quedar masa 1 más masa 2. Aquí puedo factorizar la gravedad, que me va a quedar masa 2 por el seno del ángulo menos masa 1. Bien, todo esto pasará a dividir al otro lado. Entonces voy a tener que la aceleración es simplemente gravedad masa 2 por el seno de ese ángulo menos masa 1. Todo eso dividido entre masa 1 más masa 2. Y esta es la respuesta del problema. ¿Está bien? Esa es la aceleración, la respuesta que estábamos buscando. ¿Cómo calcular la aceleración? Simplemente tengo que saber las masas y el ángulo y ya puedo obtener la aceleración. ¿Está bien? Esa sería la respuesta. Encuentre la magnitud de la aceleración y la tensión en la cuerda. La tensión tengo acá. La tensión es lo que es subrayado en amarillo. Puedo hallar la tensión por la ecuación 1 o por la ecuación 2. Por cualquiera de las dos nos sirve, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Y en sí la aceleración será esta. Bien, ahí concluye ese problema, muchachos. Con eso les ayudo el día de hoy. Ahora ustedes tienen que resolver los ejercicios que